justo todas estas reflexiones que estás compartiendo, pues es muy interesante porque mm, pues prácticamente eres un testimonio que puede hablar sobre justamente la esperanza Sí. y comentarles también como brevemente. Se preguntarán algunas de las razones por las que también estamos hablando de la esperanza. Se jubileó. Exacto, el jubileo como 2025 está igual. porque precisamente pues fue el tema del jubileo de este año, ¿no? Bueno, de esta ocasión, de esta edición fue el tema principal, la esperanza. Sigue siendo porque recuerden que todavía el jubileo es todo el año. Y pues bueno, les vamos a poner también ahí los enlaces para algunos videos que tenemos relacionados al evento que pudimos acudir. Tuvimos la oportunidad del jubileo. Y ahorita vamos a hablar un poco también como algo que pudimos reflexionar estando allá. Pero pues sí, es muy amplio el tema de la esperanza. Y me imagino que tienes algunos puntos que puedes compartir. Bueno, yo hice anotaciones sobre el tema de la esperanza. Mira, la primera definición es sobre la psicología humana. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En el estado o en la definición de religión del cristianismo, es una virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Y se trata de un motor que impulsa a la acción, una fuerza que nos mantiene aferrados a la vida y nos da la fortaleza para seguir adelante ante las dificultades. Y bueno, aquí lo que quiero resaltar es que la diferencia entre la esperanza sin Dios y la esperanza con Dios es que el ser humano se impulsa por sí mismo, ¿no? Es como su propio motorcito, ¿no? Y la esperanza en Dios ya es como un motor, yo lo veo más potente, ¿no? O sea, que te impulsa, a pesar de que dices, ya me doy por vencido, ya. Dios como que dice, no, continúa, continúa, continúa. Y bueno, todos los hombres en un momento u otro de su vida se enfrentan a momentos dolorosos como el sufrimiento, la muerte, la enfermedad. Es gracias a la esperanza, la segunda virtud teologal, que estas realidades adquieren un sentido para llegar al camino de salvación de Dios. Sin la esperanza, el ser humano se encierra en el horizonte de este mundo y pierde la visión de la vida eterna. Lucha solo contra las dificultades, prescindiendo de la ayuda de Dios. O sea, que no necesita, o sea, el ser humano, o hay muchas personas que dicen, no necesito la ayuda de Dios. Pero cuando tú tienes la ayuda de Dios, ya es como algo muy, muy diferente. O sea, se te abren, así como les digo, se te abren caminos, se te abren puertas. Ahí de hecho es una canción, ¿no? Tú abres caminos. No, perdón, ¿cómo va? Algo así. Pero sí, justo ahorita que mencionabas esto de que es una virtud teologal, el Papa Francisco en varias ocasiones mencionaba que dentro de estas virtudes es la más humilde, la más sutil, porque no se puede ver. Ver. O sea, realmente pues no lo puedes notar. Es en ese momento donde yo considero que empieza como a formarse un testimonio de fe de la persona. Persona. Es cuando ves cómo va avanzando ante las dificultades de su vida, cómo se va entregando a Dios, aceptando la voluntad. Creo que en esos momentos es cuando empieza a notarse esta virtud. Bastante, ¿eh? Y porque, por ejemplo, a ver, vamos a separar como un poco, ¿no? Ahorita hemos estado hablando mucho de lo espiritual, pero a ver, vamos a poner como ejemplos. Por ejemplo, una persona que está en un tratamiento médico, clínico, y obviamente está esperanzada, pues en que los médicos, en que su médico pues, a La va esta a persona sanar, la va a ¿no? sanar, ¿no? Pero obviamente tenemos que considerar, por un lado, que sí, tenemos que actuar en el mundo, porque pues vivimos en esta cuestión terrenal, ¿no? En el mundo. Dios también dice, pues ayúdate, ¿no? O sea, también tú tienes que moverte, pero también ser conscientes de que no todo va a depender cien por Por ciento de ciento Dios. eh, bueno, sí, de Dios, y tampoco, es como compensarlo, no todo va a ser esta cuestión médica, y tampoco vas a entregarle todo a Dios, ¿no? De Por hecho, ejemplo, o sea, aquí están unos también que hablan justamente de lo que estás diciendo, que es la irresponsabilidad. Dejar toda nuestra solución en manos de Dios y poner los medios que corresponden a nuestra salvación en manos de Él, en vez de que también nosotros, como tú dices, actuemos, actuemos. porque obviamente hay cosas que están, bueno, casi todas las cosas no dependen de nosotros. Obviamente, Hay cosas que sí. si te atiendes a tiempo, puede haber, pues te puede salvar, ¿no? En un 90% Sí. te puede salvar si sigues el tratamiento al pie de la letra, pero también hay que estar conscientes de que hay enfermedades muy graves, que sí hay tratamientos especializados, pero ser conscientes de que la última palabra siempre la tiene Dios.
Porque obviamente el médico puede también ser el más preparado, el tratamiento puede ir Pues, marchando entiendo. bien y de repente por alguna extraña situación puede ser como el médico encuentra algo anormal, encuentra ya una situación preocupante y pues ya en esos momentos es cuando ya no es algo sostenible por algún humano, por ningún tratamiento médico y es donde justo entra la esperanza, ¿no? La oración sobre todo. eh, y vuelvo a lo mismo, la voluntad, ¿no? Ajá. Porque muchas veces O déjalo de la voluntad, ¿no? O sea, esa situación que a veces vives, como dije aquí, la enfermedad, la muerte o el sufrimiento, pues no solamente es que Dios quiera que un familiar se haya muerto o que tengas que pasar por un sufrimiento o por alguna enfermedad, ya seas tú o tu familia, pues a veces es como una reflexión que Dios te hace, ¿no? De volteame a ver, ¿no? Aquí estoy. o qué camino de vida estás llevando. Ando, exacto, o sea, es como de volteame a ver, ¿no? Y tener esa, como esa reflexión donde Dios, ¿dónde estás, no? O sea, mucha gente se pregunta, ¿cómo, dónde está Dios, no? Pero no se pone a pensar, ¿cómo es mi vida realmente? Realmente digo, te amo Dios, te sigo, ¿no? Pero es como, ¿realmente sigues a Dios o lo sigues porque pues, es tu conveniencia, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que también la esperanza va mucho en esta cuestión de la humildad. Porque, a ver, por ejemplo, si le exiges a Dios, También está, también como dicen, ¿no? Está, así como se pide, está en el dar, no me recuerdo. el dar está en el pedir, El dar está en el pedir, sí. y es muy cierto. Porque, digo, no sé, digo, hay que ser conscientes, ¿no? Primero, tenemos que reconocer que en cada uno de nosotros Dios te asigna, digamos, una misión en la vida, ¿no? Ujú. Y no sé, de repente, supongamos, eres padre de familia, eres jefe de familia, de una casa, y pues no sé, de repente empieza a haber problemas, por ejemplo, con los hijos, y de repente quizá los padres de familia se preguntan, Dios, ¿por qué hay tanto desorden en mi casa, en mi Eso, familia? Pero tampoco están reflexionando qué valores han inculcado de tus ellos, hijos, ¿no? o no los han escuchado, no han estado atentos para propiciar que todo esto suceda. Ujú. Y también los padres, por ejemplo, deben estar atentos de las personas con las que se relacionan, por ejemplo, sus hijos, en qué problemas pueden estar Estar metidos. metidos. Entonces, son muchas cosas que interfieren en nuestras vidas que, como digo, no todo va a depender. Digo, Dios tiene la última palabra, pero no todo Todo depende depende de de él. Dios, exacto, no, Dios no va a educar a tu hijo, o sea, no es como que baje del cielo y diga, tu hijo no, tú como hijo te tienes que comportar así, ¿no? Y tienes que hacer esto, aquello, ¿no? Sino, pues, el padre, pues, es el obligado, ¿no? O sea, como dicen, Dios les da la autoridad a esos padres de educar a sus hijos, de guiarlos por el buen camino, porque no es como de que, ya soy padre, ¿y qué sigue? Sino, sigue educar a tu hijo, que sea un hombre de bien, sino un hombre de mal. Y eso es como básicamente la función de un padre y una madre, aconsejar a sus hijos y siempre ver por ellos, por más difícil que sea la situación, o a veces los padres me dicen, no, es que no quería un hijo ahorita, pero pues ya ni modo, ¿no? Ya tienes un hijo, no eras maduro, así como lo que te decía al principio del video, y pues ni modo, ¿no? Ya te embarcaste, pues ni modo. Si continúas, continuar, porque un hijo ya es algo tuyo, o sea, no es como que pueda aventar hacia el mundo, ¿no? Sino que tienes que prepararlo en su niñez y en su juventud para cuando ya tenga, pues, básicamente 20, 18 años, lo avientes al mundo, Y a ver qué hace. y no a ver qué hace, ¿no? Sino que pues tú tienes fe en que ya le di mis valores, ya lo eduqué, ya le enseñé, ahora es necesario que la vida le dé sus pinches trancazos. Y pues bueno, se fleta la vida, ¿no? Porque ya se está convirtiendo en un hombre. Y pues no, no todo el tiempo puede estar con los padres, básicamente. Ahorita que mencionábamos esto de los valores y cómo uno cuida a su familia, justo estaba recordando las palabras que dijo el Papa León XIV en el jubileo, justo durante la velada del sábado 3 de agosto, Ujú. pues sábado 2 de agosto, la velada del sábado 2 de No se gustó. agosto Sí. en la Universidad de Tor Vergata, que me acuerdo mucho que delante de jóvenes de diferentes países estábamos todos reunidos ahí, Sí. como mencionó mucho esta frase de que amamos a Cristo amando al prójimo. Esas palabras se quedaron para siempre en mi memoria. Y justo me estaba acordando ahorita, no sé si gustes comentar con la audiencia,
tú habías compartido que sentiste una paz increíble ese día, Sí, ese esa noche. día, o sea, una paz que no se puede lograr explicar, la verdad. O sea, es como que, pues, ¿cómo lo explico, Es que sí es como una paz, o sea, es una paz que no encuentras en cualquier lugar, ni con personas, ni en lugares, ¿no? Ni durmiendo. Ni durmiendo, sí, y eso que pues, la gente dice, me voy a dormir para estar en paz, ¿no? Dice, no, 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 es como una paz inexplicable, o sea, que tú sientes una paz tan calmada que, ¿cómo explicarlo? Que a pesar que tengas mil problemas encima y estés así como de, ¿ahora qué hago? Es como una paz de tú tranquilo, tú déjate llevar, o sea, todo tiene solución. O sea, básicamente así sentí esa paz, ¿no? Y sí, eso es una paz que no se puede explicar porque, pues, ¿cómo explicar algo de Dios, no? A veces las cosas de Dios no se pueden explicar, ¿no? Es como, no, ni idea cómo explicar esta paz, ¿no? O sea, es algo increíble, o sea, es una paz que te inunda y dices, quiero estar aquí para siempre, la verdad no me quiero mover de aquí, pero pues no, no, es como que todo el tiempo voy a estar ahí, este, el Papa exponiendo el Santísimo, ¿no? Sí, porque también ahorita mencionaste algo muy importante. No todo el tiempo, y esto hay que ser conscientes, no todo el tiempo vamos a estar en paz, no todo el tiempo No vamos a vamos a estar estar felices, felices alegres. Eh, Creo que también se nos ha vendido una idea errónea en el mundo, sobre todo en el mundo actual, en el mundismo, ¿no? de que todo tiene que ser perfecto, tienes que mostrar tu mejor Mejor cara cara. siempre, siempre tienes que estar alegre. Sí. Y creo que parte también de la esperanza, y sobre todo para tener una verdadera comunicación con Dios, es reconocerse vulnerables ante la vida. De hecho, sí, vulnerables ante la vida. Y bueno, pues es tener también la fe en la esperanza, básicamente, o sea, tener fe en que Dios está ahí. Y justamente es el siguiente tema, o el siguiente capítulo que, bueno, el siguiente párrafo que se va a leer. La esperanza cristiana se funda en la fe, porque nace de creer en en las promesas que Dios nos ha hecho, porque sabemos que el hombre está destinado a la vida eterna y de vivir de cara a ella. Uno de los ejemplos más claros de la que es la esperanza lo encontramos en Job, que a pesar de todo lo que le sucedió, seguía creyendo en Dios. Su esperanza nunca se perdió, por más que le decían, él seguía siendo fiel. ¿Has leído el libro de Job? No. Sí, Es un librazo que la verdad, no, pues básicamente, pues mucha gente podemos decir que vive como esa situación, pero la única diferencia entre esa gente y Job es que Job se abandona en Dios totalmente, ¿no? Y no toda la gente se abandona en Dios. Y Job, pues, perdió todo, o sea, pierde todo, o sea, literalmente Job es como aquel hombre que, desamparado, que sí, debió haber muerto, ¿no? Pero no, básicamente él resiste esa prueba de oscuridad porque fue una prueba muy grande lo que vivió Job, y después, como la fidelidad de Job hacia Dios es tan grande que le multiplica todo lo que perdió al doble, ¿no? Y dices, wow, o sea, si yo realmente tuviera esa fe en Dios, pues Dios me multiplicaría lo que perdí al doble, igual que Job. Y sí es muy difícil, pues que la gente entienda eso, ¿no? Que la esperanza en Dios tiene sus recompensas, ¿no? Pero también requiere una lealtad y una fidelidad, como una relación entre parejas o entre padres, ¿no? O sea, básicamente esa fidelidad y esa lealtad con Dios es muy difícil porque mucha gente hoy en día recurre a otras cosas que no son de Dios y pierden esa lealtad con Dios, esa fidelidad se quiebra, ¿no? Y Dios dice, ya, no te dice así como ya, ¿no? Sino que pues quiebras esa relación que tenías con Dios y pues eso que Dios te tenía preparado se pierde. ¿Por qué? Porque pues no esperaste, al final no tuviste esa esperanza, sino recurriste a otros medios. Y Job no, Job creyó al final, o sea, a pesar de que ya estaba tirado en la calle, pues seguía ahí, aquí sigo, no pasa nada, ¿no? Resisto, todavía resisto. Y se le multiplica todo eso. Si la gente realmente tuviera esa esperanza, como muchas veces se dice, sería otra circunstancia su vida o sus bendiciones que Dios les daría. De hecho, sí, es muy difícil. sí, creo que muchas veces como que queremos una solución inmediata y como que buscas, pues, otros medios que no son los de Dios, los caminos de Dios. Es aquí donde sigue la siguiente. La esperanza en Dios no elimina un cierto temor a Dios. Con esto me quiero decir que no hay que temer a Dios de que es malo, de que es un Dios castigador. No, no. Sino temor a Dios es ofenderlo. O sea, es como de
no sé, recurrir al satanismo, a la brujería, todo eso, a eso me refiero con temor de Dios, rechazar el mal. Un temor sano, pues los hombres sabemos que casi como Dios es siempre fiel, los hombres sabemos que muchas veces somos infieles y hacemos caso omiso a la gracia, lo cual nos conlleva el riesgo de condenarnos. Y es aquí donde les hablo, o sea que mucha gente no tiene esa esperanza en Job al final, sino recurre a otros medios. La esperanza sin temor es presunción. Sin embargo, una esperanza con temor de hijo de Dios es una esperanza real. Por otro lado, una esperanza con un temor excesivo nos lleva a la desconfianza. El temor solamente, es decir, sin esperanza, no es otra cosa que desesperación. Pues sí, como aquí dice, el temor solamente sin esperanza es solamente que desesperación. Y justamente mucha gente entra en desesperación, como decíamos al inicio, que no tiene esa esperanza al final de que todo va a mejorar, sino que empieza a desesperarse, empieza a desconfiar de Dios no me escucha, y todo eso que les digo, pues empieza a perder. Y no es tan fácil tener esperanza al final. Esto es algo muy difícil y muy pocos, como les digo, como es muy poco, como les digo, tener esa esperanza y progresar al final con Dios es muy difícil. De hecho, acabo de ver así como tipo meme, pero de Mulan, ¿no? ¿Ya has visto Mulan, no? Sí, creo que es Mulan 1, donde está con su padre, ¿no? Y le dice, es muy rara vez ver a una flor que florezca en ¿cómo se llama? Se me olvidó. Es muy raro ver una flor que florezca en la persistencia, si no me recuerdo. Sí, creo que era la persistencia. Y es muy cierto, o sea, muy rara vez una flor, una flor o un ser humano florece en la persistencia, sino muchos nos damos por vencidos a la mitad del camino o ni siquiera lo intentamos, ¿no? O sea, se dan por vencidos desde un inicio, ¿no? Y eso es el tema de la esperanza. Es un tema, pues, básicamente muy difícil de entender y de llevar a cabo porque, pues, el ser humano, pues a veces, como se dice, entra en desesperación, entra así como de Dios no me quiere, Dios no me escucha, y se encierra en su egocentrismo, o sea, de que yo, todo yo. Y es aquí donde habla que es una presunción, o sea, básicamente el ser humano piensa que, pues, el ser humano que Dios que Dios no lo va a escuchar y que se abre él mismo solo el camino. Y es como de, no, o sea, Dios te va a abrir el camino, pues espérate, ¿no? O sea, no es como cuando tú digas, ya, sino Dios te está preparando el camino, te está moldeando. Por eso les hablé también del camino, por eso también se habla de ese camino de oscuridad, ¿no? O sea, primero tienes que entrar en un camino de oscuridad, o sea, básicamente Dios te destruye, o sea, te deja así como te pone a prueba, en pocas palabras. Y si tú superas esa prueba así como Job, pues se te va a abrir el camino para encontrar eso que Dios te tiene esperado para ti. Y es muy difícil porque mucha gente entra en ese camino de oscuridad, muchos no llegan ni siquiera llegan al final, a veces se dan por vencidos al inicio, ¿no? Y es como esa esperanza, ¿no? De, ok, tengo esperanza de que esto va a estar bien, o de que voy a mejorar, ¿no? Y en todo caso de que no llegue a mejorar y empeore la situación, porque también puede empeorar, pues decir, bueno, Dios, dame por lo menos la fortaleza de salir adelante, ¿no? O sea, yo sé que la estoy pasando mal, pero dame fortaleza mínimo, no me desampares, ¿no? Soy tu hijo, no creo en ti. Y pues bueno, Dios te va a dar esa fuerza, o sea, no es como que te la vaya a dar así de impulso, ¿no? Sino te va a poner esa fuerza, o sea, a esas personas o también una prueba de fuerza, sino qué tanto resiste, quién realmente eres, ¿no? Y eso dices, ok, yo superé esto, soy una persona fuerte, ¿no? O sea, no es como de que Dios te vaya a dar fuerza, así como un don, ¿no? De hasta Sansón, ¿no? Que a Sansón le dio la fuerza y ya soy mega fuerte, ¿no? En nuestro caso, no. Es una prueba que nos da la superé, soy fuerte. Creo que bueno, más bien, a ver, una pregunta interesante. ¿Tú crees que la esperanza se practica? Se practica la esperanza. Básicamente sí, en los casos de sufrimiento, en la enfermedad, en la muerte. Es que es un tema muy amplio porque también la paciencia entra en la esperanza, o sea, la desesperación. O sea, pues tú tienes que ser paciente, no puedes ser desesperado, arrebatado. O sea, tú tienes que decir, sale, esto va a suceder, aguantar, aguantar, aguantar. Aunque es difícil realmente, hay que Por reconocerlo. eso les digo, es muy difícil. Si tú quieres practicar la esperanza, es muy difícil porque, pues, ponte en los zapatos de Job, ¿no? ¿Tú aguantarías eso que pasó, Job?
Buena pregunta. O sea, no, nadie aguantaría, o sea, literal, que tu propia mujer, que se mueran tus hijos, que se muera tu ganado, que te quedes Sí, sin dinero, perder todo. perder todo tal cual. Y creo que también hasta la esposa, si no me recuerdo, lo abandona y Job se queda solo. Imagínate aguantar eso que pasó Job. O sea, no cualquiera pasa esa prueba, o sea, por eso les digo, o sea, Dios te quita todo, básicamente te destruye. Y dices, ok, aquí estoy Ahora te Dios. manda más. Y te manda todavía más cosas y dices, ah, y es ahí donde muchos se quedan a la mitad del camino y ni siquiera lo intentan, se abandonan, ¿no? Y pierden esa esperanza en Dios, pero Job no, continuó, continuó, continuó. Y cuando superas esa prueba es de, soy una persona fuerte, soy una persona diferente a las demás. Perdón que lo diga, pero sí, es una persona diferente. O sea, no cualquiera puede superar una prueba tan difícil que Dios te puso especialmente para ti. O sea, reconocernos verdaderamente como hijos de Dios. Ajá. O sea, no, Pero de verdad, o de sea, verdad. que sí, pues como dije al principio, ser testimonios de fe. Ujú. O sea, porque básicamente es algo muy, muy difícil superar una prueba. O sea, no cualquiera la supera. O sea, y cuando Dios te pone esa prueba, muchos dicen, no, Dios, esto no es para mí, mejor me voy. Y sí, muchos se van y dices, ni modo. Se pierden de lo mejor. Bueno, de entrada hay cosas inmediatas que sí dependen de nosotros, que es como tratar de tomar, obviamente de la mano de Dios, las mejores decisiones. Pero hay cosas que entender que muchísimas cosas no están bajo nuestro control Control. Ujú. Básicamente. de aguantar las pruebas. Por eso el tema de la esperanza, o sea, iniciamos con un buen tema, la verdad. La esperanza lo abre todo, la verdad. Pues básicamente podríamos decir, pues que la esperanza abre la vida, de alguna manera, es lo que nos mantiene vivos. De hecho, sí, cierto, o sea, casos así fuertes, porque no sé si recuerdas que una chica comentó de un caso fuerte sobre un chico con cáncer, de que ese chico con cáncer, pues ya sufre mucho, ¿no? Y pues sí, básicamente, pues yo también tuve un abuelo y conviví con un chico de 3 años que tenía cáncer, y muchos decían, ya me quiero morir, ya no aguanto el dolor, ¿no? Pero pues es esa esperanza en donde recae, donde tienes que tener esa fe, esa fortaleza, porque básicamente tienes que ser fuerte en esos casos de, ¿qué hago, no? O sea, ves a la persona sufrir, pero no, o sea, no tienes la cura, ¿no? Y dices, "Ni modo, ¿no? O sea, Dios, por algo mandaste esto, y a ver, dime por qué lo mandaste, ¿no? O sea, ¿qué quieres que haga, no? Ya te recé. Y a veces la gente entra en desesperación porque pues empieza a perder esa esperanza en Dios. Pero no hay que perder esa esperanza, sino todavía aumentarla. A pesar de que el camino es difícil, hay que pensar por qué está sucediendo esto, o sea, no, que hay que recalcar qué hicimos en nuestras vidas, qué es lo que, por qué me está pasando así, así como el último hombre, ¿no? Que le dice, una vida más, Dios, una vida más, hay que salvar otra vida, ¿no? Lo mismo aquí, sino esperanza, hay que mantener esperanza, Dios, no hay que rendirse, Y bueno, ahora les vamos a compartir un pasaje bíblico. que es de Isaías capítulo 40, versículo 30 al 31, que dice, los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que a los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor. Subirán con alas como, subirán con alas como las águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra del Señor, te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Y eso, pues, es muy cierto, ¿eh? O sea, aquellos hombres que esperan en el Señor, pues andarán en esos problemas, pero pues Dios les dará como esa felicidad o a esos momentos de felicidad, esos momentos donde no se sintieran cansados. Porque también es muy difícil explicar ese versículo, pero es muy cierto. O sea, aquellos que no esperan en el Señor, pues se cansan, se tropiezan, ya no continúan. Y aquellos que sí continúan en el camino del Señor, pues siguen, continúan por más difícil que es la situación. Es como, sabemos que es mucha información para procesar, pero véanlo así, véanlo como una montaña rusa. Sí, La vida básicamente es sí, así, ¿no? Es una montaña rusa, una rueda de la fortuna. pero, por ejemplo, supongamos que esa montaña rusa, supongamos que como en esas curvas, como que de repente hay un camino que te puede hacer como más fácil, bueno, no más fácil, pero digamos que hay como un camino de soporte. Entonces, ahí, bueno, ese ejemplo, ese como camino, como ese puente sería, pues Dios, la Ujú, religión. la religión.
de cómo en medio de todas esas tempestades, en medio de esa montaña rusa, como trazar ese camino de, pues pues, de bendiciones, tratar de que tengamos las mayores bendiciones Bendiciones. posibles. De hecho, podemos decir que, bueno, yo lo veo como una rueda de la fortuna. A veces es arriba, a veces es abajo, ¿no? Y pues disfrutar cuando estás arriba y aprender cuando estás abajo. Y si siempre es una No, la vida sí es muy, sí te cambia, así como te dije al principio de cuando te encuentres, ¿no? De como esas palabras, ¿no? A veces, la vida te cambia en un parpadeo. y yo creo que todos tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Digo, puede uno mantenerse, como les dije, estable si de verdad uno entrega y tiene fe, pero generalmente hay que estar listos para, Lo peor. no lo peor, pero ser conscientes de que en cualquier momento tu vida donde estás en este momento Puede cambiar puede cambiar. bastante. Bueno, pues ese sería el video de hoy, chicos. A ver si el próximo, cada semana vamos a estar haciendo un video. Cada semana, cada 15 días o cada mes. Pues ahí podemos hacer como